Antropoceno. Muy buenas noches a todos los presentes en este encuentro de Antropoceno, el encuentro número 11 de esta tercera temporada. Antropoceno se junta todos los jueves, pero lo puede usted disfrutar los 7 días en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Hoy tenemos de invitado a Ezequiel Bocio para tratar el tema La utopía de gestionar riesgos en Argentina. Ezequiel es licenciado en seguros por la Universidad Argentina de la Empresa y máster en gestión de riesgos y seguros por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Fue corredor de seguros por 10 años. En el 2014 comenzó con la gestión de riesgos laborales y a partir del 21 se vinculó con la consultora Grupo Amuchastegui, brindando servicios de gestión de riesgos empresariales para otras organizaciones. Se desempeña como docente desde febrero del 21 en España en un posgrado de gestión de riesgos, EAL de Business School. Es profesional certificado ISO 31000 de la de 2018 por The Global Institute for Risk Management Standards y a su vez desde marzo del 2021 es presidente de APEGRI, que es la Asociación de Profesionales en Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre. Marido de Celina, papá de 3 niños e hincha de talleres de remedios de escalada. Bienvenido, Gracias. Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias al resto de las personas que están participando hoy. Me encantó el desafío que me acercó Pedro y bueno, realmente valoro mucho el tiempo que se toman en incursionar en diversos temas de interés de ustedes, así que espero que este también sea de interés y estar a la altura de las expectativas. Así que bueno, si les parece, les voy a compartir alguna presentación cortita. Vamos a usar unos 15 a 20 minutitos en donde les voy a ir contando algunos aspectos interesantes de la gestión de riesgos, ponerlos un poco en contexto y hago esta advertencia que trabajo con agrónomos, pero no soy agrónomo, ya me presentó Javier, así que si me escuchan decir alguna barbaridad, pido disculpas. Y bueno, la idea de hoy no es dar una clase magistral porque la verdad que en 20 minutos hablar de gestión de riesgos es casi imposible. Sería un lindo desafío. Voy a intentar dejar algunas líneas, algunos pensamientos, algunas cuestiones para que se queden y bueno, cada uno sepa en dónde está parado con respecto a este tema que bueno, a mí me apasiona muchísimo y bueno, voy a intentar de transmitirles esas ideas principales que traje para hoy. Así que bueno, si les parece, voy a compartir. Vamos a poner relojito para no pasarnos de tiempo. Para no correr el riesgo con el tiempo. Muy bien. Sí, por favor, por favor. Dale. A ver, déjame ver si tengo la presentación. Sí, sí, Sí. sí. Ezequiel Bocio, la utopía de gestionar riesgos en Argentina, en nuestro encuentro número 11 de este año. Y ya tenemos agendados eventos hasta el próximo mes de mayo-junio. Ahí está comenzando a compartir Ezequiel. Bueno, Maximizamos su pantalla y vemos qué a nos ver, cuenta. Ahí está. Perfecto. bárbaro. Bueno, pusimos este título porque realmente es algo muy desafiante gestionar riesgos en un país, primero de Latinoamérica y segundo en Argentina. Hay un montón de condimentos que lo hacen muchísimo más complejo, pero a la vez más desafiante. Así que, bueno, quiero transmitirles optimismo que desde Argentina, para la región de habla hispana, se está haciendo gestión de riesgos y cada vez a escalas más pequeñas, porque la gestión de riesgos inició hace muchos años y viene como una buena práctica de las empresas muy grandes, de las corporaciones, de las multinacionales que han ido trascendiendo desde sus casas matrices a sus distintas ubicaciones alrededor del mundo y hoy por hoy tenemos la oportunidad de estar hablando de esto en Argentina. Así que bueno, que no se confundan, no es gestión de riesgos, sino gestión de riesgos, ¿sí? Que por una letra no cambia, pero bueno, de eso vamos a charlar hoy. Así que la idea es dejarles algunas preguntas que yo mismo voy a ir contándoles, desarrollándoles de qué se tratan, y después al final vamos a hacer un pequeño resumen como para terminar de fijar esas ideas y esas preguntas. Arranquemos con el tema de objetivos y qué tanto se acercan los objetivos que tienen las organizaciones a los riesgos. A simple vista tal vez no están tan alineados,
pero les quiero compartir de que para la visión de un estándar que es el más implementado, por el cual estoy certificado, que es la ISO 31000, los objetivos están fuertemente vinculados a los riesgos, porque nosotros cuando hacemos gestión de riesgos, implementamos gestión de riesgos, ¿qué buscamos? Buscamos poder alcanzar con éxito nuestros objetivos, tomando en cuenta de que vamos a jugar de alguna forma, nuestras organizaciones van a intermediar y jugar con riesgos que van a poner algunas trabas y otros van a potenciar que alcancemos esos objetivos. Entonces, para que se den una idea, están súper vinculados y es muy importante que como norte, cuando hacemos gestión de riesgo, nosotros apuntamos a los objetivos y vemos qué situaciones y cómo el contexto, que después lo vamos a ver, juegan, intervienen y hacen que nos acerquemos o no a esos objetivos a través de esos riesgos. Ahora bien, nosotros siempre decimos que todo ser humano gestiona riesgos desde el momento que se levanta y decide cómo se abriga o si se pone ropa para la lluvia o qué camino toma. Y bueno, imagínense en las organizaciones, en las empresas, se gestiona riesgos desde siempre. Algunos lo hacen consciente y otros lo hacen inconscientemente. Nosotros de lo que hablamos es de una gestión de riesgos con metodología y a conciencia, ¿sí? Entonces, la realidad de que hay que destacar de que todos gestionamos riesgos y nosotros no enseñamos cómo se viene haciendo, porque muchos de ustedes deben tener organizaciones y empresas desde muchos años y que les ha ido muy bien, y son muy exitosos, y nosotros lo que queremos implementar con la gestión de riesgos es mejorar el grado de certeza de llegar a esos objetivos que les comentaba anteriormente, y como todo, es bueno sostenerlo en el tiempo y para ello se necesita metodología, ¿sí? Ahora bien, una de las cuestiones que nosotros más auspiciamos es el tema de que la gestión de riesgos viene a jugar, y estoy usando mucho la palabra jugar a propósito, a parar la pelota, para poder entender cómo ese contexto al cual rodea la empresa o la organización está afectando, es decir, la interrelación que hay en todo momento de lo que pasa tanto dentro de la empresa con sus jugadores claves como el contexto externo. Eso lo que va a hacer es, nosotros siempre estamos detrás de que es necesario por un momento abstraerse del día a día. El día a día tiene que continuar, la operación sigue, pero necesitamos abstraernos para poder analizar cómo el cambio del contexto va a impactar en que alcancemos lo que les conté anteriormente, que son los objetivos. Y ahí es donde juegan esos riesgos, en más y en menos, que es lo que nos van a estar moviendo la aguja para bien o para mal. Ahora vamos a ver un poquito más sobre este tema. Bueno, Javier en la introducción mencionó el tema de riesgos y seguros, y me interesaría hacer una buena diferenciación de qué es riesgos y qué es seguros, y por qué se diferencian. Cuando hablamos de riesgos, por lo general nos viene a la mente la palabra de seguros, y es correcto porque es uno de los métodos para compartir el riesgo más conocido, el más establecido, y en algunos casos es el más económico. Ahora bien, cuando uno implementa programas de gestión de riesgos, se da cuenta que en realidad es una buena herramienta, pero no es la única. Nosotros estamos en un promedio entre un 20 y un 25% de nuestros programas. Cuando implementamos un programa en una organización de gestión de riesgos, el seguro ocupa ese sector, con lo cual imagínense que estamos hablando de entre un 80 y un 75% de gestiones y de acciones que se proponen para mejorar un riesgo o para potenciar un riesgo que no va con el seguro. Puede ir a tener un plan de contingencia ante una situación de un riego y de una merma de agua. Puede ir con un tema de adquisición de futuros para tener cobertura en cambios en las divisas. Puede ir a realizar contratos con mayor precisión para deslindar responsabilidades. Y podría estar largo rato, pero bueno, la idea era que tengan en cuenta de que riesgos y seguros no es lo mismo,
todavía existe en Argentina y en la región muchas empresas que dicen hacer gestión de riesgos, pero lo que hacen son gestión de riesgos asegurables. Evalúan riesgos, les ponen una nota y después terminan compartiendo el riesgo con el seguro, pero se limitan a eso. Nosotros lo que estamos concientizando es que esto excede la gestión de riesgos de seguros y que hay que intentar usar mucho la creatividad, trabajar mucho entre equipos interdisciplinarios para lograr algo mucho más contundente e incluso mucho más económico, porque en muchos casos tiene que ver con cambiar procedimientos, para que se den una idea. Así que eso es interesante, que me parecía bueno traerlo a la charla que compartimos hoy con ustedes. Bueno, este término que les propongo, alguno lo puede haber escuchado, parte interesada o stakeholder en inglés, son todas aquellas partes que intervienen, como ya lo mencioné anteriormente, en el contexto, que son todos aquellos que se pueden sentir afectados por el desarrollo de mi actividad, o yo puedo verme afectados por algún actuar de ellos y que no logre alcanzar mis objetivos. Entonces, hilando un poco todo con todo, nosotros en principio tenemos los objetivos como nuestro norte, los objetivos de la empresa, que son los más importantes, ¿no? A los cuales la empresa quiere alcanzar en un determinado tiempo, la interrelación de toda la estructura que la empresa tiene, las capacidades, los jugadores que intervienen o los stakeholders que intervienen, ya sea el Estado, la competencia, cuestiones de clientes. Tengo una concentración muy elevada en pocos clientes que me generan la mayor cantidad de facturación. Bueno, son todas situaciones que a eso le podemos agregar temas políticos, temas macroeconómicos, temas de tendencias de consumo que ahora están tan de moda, este tema de cómo los nuevos consumidores que se están formando y están creciendo seguramente van a tener otros hábitos y que seguramente las organizaciones se van a tener que adaptar a ello. Así que la idea que quiero transmitir es que la empresa todo el tiempo está relacionada porque impacta o es impactada por estos partes interesadas o stakeholders, por lo cual dentro de nuestra gestión tiene que estar ese radar prendido en todo momento, con nosotros llamamos mapa de partes interesadas, en donde medimos eso constantemente, porque un riesgo que actualmente me está dando con muy baja probabilidad de ocurrencia y muy bajo impacto, un cambio en las condiciones puede hacer que eso se modifique y que se genere una situación más compleja para la organización. Ahora bien, la realidad es que tengo dos respuestas para esta pregunta respecto a quiénes se van a ver más afectados dentro de una organización con el tema de los riesgos. La respuesta políticamente correcta, que tiene que ver con lo que dice la ISO 31000, la norma, y las buenas prácticas, es que tenemos que decir que toda la organización tiene que interpretar que los riesgos pueden afectar que llegue a sus objetivos. Esos objetivos pueden ser estratégicos por la empresa o más de área. O sea, yo tengo un objetivo estando en producción que es determinado, que está alineado a unos objetivos después de más largo plazo. Pero la realidad es que en las empresas, y más en Argentina, está muy focalizado en la alta dirección y es por donde todo plan de gestión de riesgo debe iniciarse, con el compromiso de los dueños, del directorio, de los accionistas, de todos aquellos que se puedan involucrar. Es algo que se resuelve desde la alta dirección y que después, en forma progresiva, va bajando para poder generar esta cultura del pensamiento basado en riesgos. O sea, que no solamente sea un relato de un, entre comillas, periodista que visualiza una situación y describe los riesgos, sino que el ideal, y al cual nosotros trabajamos en el día a día para poder lograrlo, es que las empresas tomen decisiones basadas en riesgos. Y por eso es importante la gestión de riesgos. Ahora vamos a ver un poquito más al respecto. Bueno, y ahora yo creo que podría ser interesante que cada uno de ustedes, sin mencionarlo, porque no es un ejercicio interno, piense y visualice cuál podría llegar a ser de los 3 riesgos más importantes que los afectan. ¿Por qué? Porque lo interesante es que después se queden pensando qué hacen para que esos riesgos
o se mantengan como están o que se reduzcan si son riesgos malos, que nosotros llamamos riesgos de amenaza, o potenciarlos si son riesgos de oportunidad. Y después voy a contar un poquito sobre eso, porque es muy común y muy tradicional que se hable de riesgos como algo negativo, pero ya desde hace muchos años se viene hablando del riesgo oportunidad también, y bueno, vale la pena tratarlo y ponerlo sobre la mesa. Y ahora para ir cerrando con la parte de mi ponencia, les quiero contar cómo resumí en cierta forma todas estas preguntas que fuimos comentando, como para contrarrestar esta utopía que propusimos de lo que significa realizar gestión de riesgos en Argentina. Entonces, en línea con lo que les contaba anteriormente, el tema de los riesgos, como la definición que les conté inicialmente, que es el riesgo quiere decir que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, al imponer la palabra efecto no está haciendo una connotación ni mala ni buena, con lo cual nos da la apertura a poder trabajar esas dos líneas. Si bien primero ponemos los esfuerzos en ver los riesgos de amenaza, que son los que ponen en jaque y lo dificultan que alcancemos los objetivos, ya estamos incorporando lo que son los riesgos de oportunidad. Y les voy a poner uno muy rápido. Salvando las distancias del contexto país y político que tenemos y que puede condicionar esto que yo voy a decir ahora, lo cierto es que el ejemplo del conflicto de Rusia con Ucrania, a un país como Argentina, en donde tiene la capacidad de producir una serie de alimentos en gran escala, es un riesgo de oportunidad el que se presente un conflicto en donde se vea disminuido, no por el conflicto en sí mismo, sino que se ve disminuido las posibilidades de producir de un país como Ucrania y que Argentina puede aprovechar la porción de mercado que deja de atender ese país que por X motivo no lo puede cumplir, con lo cual ahí claramente hay un riesgo de oportunidad. Ya les digo, hay condicionantes y hay un contexto y unos stakeholders, como dije anteriormente, que pueden que eso no lo hagan viable, pero lo cierto es que la oportunidad está. Para ello, bueno, es necesario que se haga un trabajo, digamos, fuera del día a día, como conté anteriormente, donde se pueda parar la pelota, hacer una planificación, y muchas veces para ello se necesita de visiones diversas, porque uno está muy metido en el día a día y se hace muy difícil ver este tipo de cosas cuando tengo un problema financiero, tengo un tema de impuestos, el problema que sea, con lo cual es todo un desafío, pero es posible hacerlo. Muchas veces cuando las organizaciones son más pequeñas, no tienen equipo propio y tienen que salir a buscarlo fuera. Entonces, bueno, también está esa oportunidad, ¿sí? Como comenté anteriormente, el tema de poder prepararse y estar midiendo de cómo se desarrolla ese contexto para poder, en base a eso, poder tomar acción y poder adaptarme, acomodar situaciones y planificar mis nuevos objetivos en base a los cambios que van sufriendo. El riesgo es una situación donde yo desconozco qué es lo que sucede, mientras que el seguro, como conté antes, es un mecanismo para mitigarlo. Muchas veces habrán escuchado la palabra transferir. A mí no me gusta la palabra transferir un riesgo a través de un seguro. Lo que estoy haciendo es compartiendo una parte del riesgo o transfiriendo una parte del riesgo, porque el riesgo en sí mismo es del cliente, es de la empresa, de la compañía. Lo que transfiero o comparto son las consecuencias económicas. Pero bueno, importante destacar la diferencia. El tema de los stakeholders, que se queden con que son quienes influyen o que son afectados por la empresa, y es muy importante su punto de vista, con lo cual también es muy interesante, depende de cómo nos dio en ese mapa de parte interesada, tener mucha cercanía, porque si son partes interesadas críticas que nos pueden afectar mucho o los podemos afectar mucho a ellos, el grado de vínculo tiene que ser y de comunicación tiene que ser muy bueno y fluido. Ese es el ideal. Después hay cosas que lo entorpecen, pero bueno, ese es el ideal por el cual hay que ir. Dentro de la gestión de riesgos,
cuando se baja el proceso en sí mismo, tenemos distintas etapas, comenzando por la identificación, luego por esa evaluación y luego definiendo cómo voy a tratar en base al nivel de ese riesgo que obtengo. Cuando hablo de nivel, antes lo mencioné, pero lo vuelvo a decir un poquito más detallado, nosotros medimos dos ejes, el del impacto que me generaría en la empresa y el de las probabilidades de ocurrencia. Entonces, haciendo un efecto de multiplicación entre ambos, obtengo un valor de un riesgo. Se pueden usar escalas de 1 al 5 para cada uno de ellos, siendo 0 la mínima y 25 el máximo. Y la idea es que uno, implementando distintos controles actuales, más planes de acciones que son controles nuevos que se proponen, mejorar la posición de ese riesgo. Si es malo, minimizarlo. Y si es bueno, potenciarlo. ¿Sí? Ya para ir cerrando, la realidad es que yo una vez que establezco y hago un relevamiento de todos estos riesgos, los analizo y determino qué voy a hacer, voy a poder definir por dónde voy a comenzar. Por dónde voy a comenzar no siempre quiere decir por el más alto, porque muchas veces es complejo y económicamente inviable poder trabajar sobre ellos, pero la ventaja que tengo al haber implementado una política de gestión de riesgos es que por lo menos lo tengo en radar y lo tengo mucho más consciente y tengo que ver qué puedo hacer internamente como para mitigarlo. Tenemos un ejemplo desde hace muy poco tiempo que es el tema de la gripe aviar y como muchos de ustedes manejan muchísimo mejor que yo, es un tema que se acercó bastante y que puso en alarma, en alerta a todos aquellos productores ovícolas y si bien había cosas para hacer, habían situaciones que las excedían, pero lo importante es por lo menos resolver todo lo que se pueda hacer desde uno, desde la empresa y después, bueno, tomar acción en el resto de las cosas en donde sí puedo, con pequeñas cosas, mejorar mucho la posición del riesgo. La realidad es que las prácticas que genera la gestión de riesgos nos permite tener mejor calidad de información, bajar la incertidumbre y en definitiva estar más cerca de la información viable, fiable, de buenas fuentes para poder tomar decisiones informadas y eso es un poco el eje central de la gestión de riesgos. Disminuir la incertidumbre, manejar información de calidad que es contrastada con otras fuentes y con otras miradas también, ¿no? En donde uno busca complementarse. Porque si todo lo puedo resolver yo, y bueno, puede ser que me esté perdiendo de algo, en cambio con miradas interdisciplinarias, inclusive desde fuera, eso puede ser mucho más interesante. Y por último, lo que conté del tema del organigrama que se veía en la imagen, que es que la realidad es de que la organización entera tiene que estar percibiendo la exposición a riesgo y lo que los riesgos pueden generar en el día a día de la compañía y en el futuro. Así que bueno, esto es un poquito lo que quería contarles y el resumen que se me ocurrió presentarles. No sé cuántos de ustedes estarán más familiarizados con este tipo de temas y en otros casos probablemente alguno nunca participó de este tipo de temarios, de la gestión de riesgos o administración de riesgos, pero bueno, yo desde ya estoy muy agradecido por la oportunidad que nos dio Javier y bueno, si les parece bien, los dejo con esta frase, que la gestión de riesgos nos brinda información de calidad para la toma de decisiones. Si no se nota en los árboles, aunque no es muy agradable para un tema ambiental, hay un signo de preguntas, así que quedo a disposición, dejo de compartir y bueno, quedo a disposición de ustedes para poder evacuar las dudas y consultas que tengan. Muy bien, Ezequiel Bocio hablando de la utopía de gestionar riesgos en Argentina, nos habló con una perspectiva básica de la empresa, pero su temática se puede trasladar desde el nivel familiar hasta el nivel nacional e internacional. Y a partir de este momento entonces, él puso sobre la mesa unos condimentos y les pedimos a todos los comensales que empecemos a hacer esa combinación de condimentos con preguntas y respuestas. Levantando la mano y le damos la palabra.
lo tenemos a Mariano Vinograd en primer término que quiere hacer una participación. Dale, Mariano. Gracias, Javier. Gracias, Ezequiel. Me gustó mucho la presentación. No imaginaba por dónde iba la cosa, pero me gustó esta idea de la gestión de riesgos sacándonos del corset del seguro. Entonces, en fin, yo conozco algo, muy poco de seguros, pero trabajo con Martín Anguiano en Paranacito y él durante muchos años se dedicó a seguros y él hablaba de seguros como sinónimo de finanzas. Entonces, en un país como la Argentina, con una finanza tan descalabrada, el título de utopía de la gestión del riesgo me pareció muy atinado. Quisiera que nos hables un poquito más de la Argentina. Panuncio acuñó un término que se llama la chajarización de la citricultura. Cuando vos preguntaste qué riesgos nos amenazan y qué hacemos, a mí se me ocurrió que frente a los riesgos de todos los fracasos empresarios que tuve en mi vida, la gestión de riesgo fue hacerme cada vez trabajar más en negro, tener menos empleados, tener menos impuestos, en fin, que es lo que yo hago en el mercado central, que es un ámbito. El otro día Moreno nos toreaba, nos bromeaba. Ustedes seguro que en el mercado central todos dan factura. Entonces, en fin, ¿qué pasa en un país como la Argentina en donde para gestionar el riesgo terminamos yéndonos a la marginalidad en cuanto a la relación laboral e impositiva? ¿Qué pensás de eso? Bueno, Mariano, gracias. Es muy buena la pregunta. A ver, la verdad que es muy complejo y nosotros, ¿sabés qué preferimos hacer? Preferimos no ir digamos, no tenemos primero la solución mágica a temas del contexto, de la coyuntura, en donde si yo te tengo que hacer un ranking a mi punto de vista de riesgos en Argentina, el riesgo político normativo está, pero a tope, rojo, prendido fuego. ¿Qué puedo hacer con eso? Bastante poco. Ahora, yo lo que puedo hacer, sí, es prever situaciones, prever distintos, digamos, enfoques de mi negocio, readaptar mi negocio, porque la verdad que, bueno, tuvimos todo, sufrimos una pandemia, que eso fue mundial y que, fíjate vos que hubo muchísimas actividades que tuvieron que reconvertirse. Argentina después de la pandemia ya estaba con un respirador artificial y cayó la pandemia, con lo cual cada tanto nos cortaban la energía y ese respirador dejaba de funcionar. Y acá estamos. Lo cierto es que si te metes en el tema financiero particularmente, y más que salir a comprar, o sea, futuros para poder cubrirte, si vos tenés operaciones que interactúan con otras monedas, más que eso, tomar algún tipo de precaución o de reserva personal a título personal, como si fuera un auto seguro, realmente no es tan simple. Yendo al tema que vos planteás de que hiciste un ejercicio y aplicaste gestión de riesgo, tomaste decisiones en base a lo que te pasó y dijiste, esto es todo B, muchachos, o sea, no es más A, es B, o muy poco A. Y bueno, es gestión de riesgos. No es la que nos gustaría, por supuesto, porque no creo que sea lo que una sociedad necesite, pero es la que nos toca y es la que a vos te permitió seguir subsistiendo. Con lo cual, habla de digamos, el margen de maniobra que uno tiene que tener y en la que tenés que terminar como recurso, aunque tal vez no creo que estés feliz por tener que ir por ese lado, ¿no? O sea, pero en definitiva... Se me ocurre una idea, por ahí más que utopía, la gestión del riesgo en la Argentina es una resiliencia, porque si nosotros estamos acá hablando de esto es porque hemos tenido la capacidad de sobrevivir en Argentina. Sí. Y si hemos sobrevivido en Argentina es porque de alguna forma hemos sido capaces de gestionar el riesgo en fin, con artilugio, con atajo, con triquiñuela, con zancadilla, pero no deja de ser una forma de resiliencia. Sí, coincido. Y vos sabés que yo se lo comenté a Javier que muchas veces estoy dando charlas con esta escuela de negocio en la cual doy clases, me piden dar charlas, webinar. Y estoy arrancando últimamente con una imagen del obelisco, que bueno, ustedes saben qué es, pero afuera no saben todos qué es, y pongo un Batman chiquitito así, y les pregunto si alguno se dio cuenta de algo, y después le hago un zoom y le pongo el Batman grande, y les digo que para ser administrador de riesgos en Argentina
y en Sudamérica hay que ser un superhéroe y nos tenemos que poner a veces esos trajes graciosos, pero bueno, anécdota aparte, sí, comparto con vos que la resiliencia, pero también las capacidades que tenemos, ¿no? O sea, las capacidades que vienen de toda esa mezcla que tenemos, que vinimos de distintas partes del mundo y que, bueno, somos lo que somos. Así que comparto con vos y, bueno, gracias por tu intervención. Darío Pico quiere preguntar algo. Darío. Aunque parcialmente lo que yo quiero preguntar está incluido en lo que dijo Mariano, habida cuenta de que las empresas se relacionan entre sí y especialmente con el Estado, ¿cómo se gestiona el riesgo de la corrupción que muchas veces opera entre las empresas y el Estado, etcétera? Bueno, Darío, muchas gracias. Te hago una repregunta. ¿Vos lo decís desde el punto de vista que vos sos un competidor que te ves afectado porque hay un acto de corrupción? Porque si no, no te entendí, porque puedo hablar de fraude, puedo hablar de, pero para No, no, entender mejor. digamos así, no soy empresario, es simplemente la impresión como simple ciudadano que la corrupción, sea de empresas entre sí o de empresas Con el con el Estado. Estado, simplemente me hace la vida más difícil a mí. ¿Seguro? Sí. Sea porque las cosas me cuestan más caras, porque los productos que consumo son de calidad inferior, y no estoy hablando solamente de productos alimentarios, digamos, ¿no? Es decir, si una ruta es muy mala, es porque una empresa hizo mal el asfalto, y si hizo mal el asfalto es porque alguien no lo controló, y si no lo controló, porque fue. Sí, sí, sí. ¿Cómo Bueno, se evalúa eso dentro de la gestión de riesgo, digamos, ¿no? bueno, voy a intentar aclarar un poco algunos aspectos de eso que decís y complementarlo. Esto tiene impacto en las grandes empresas. Cada vez más se está dando el tema del, no sé si han sentido nombrarle, el cumplimiento, compliance, con las normas, tanto internas como externas, en donde ya se empiezan a escribir códigos de ética y de conducta dentro de la empresa y dentro de la compañía, en donde implementan cada vez más controles para verificar que se pueda llegar a generar en su cadena dentro de una organización actos de fraude, ya sea por dar sobornos al Estado para poder comprar o entre privados, como bien decías. Eso existe, aunque parezca utópico, vamos a usar la palabra del título, se está empezando a implementar y hay algo interesante que está sucediendo, que es global, que cada vez más a nivel ya global se está bajando el tema de las buenas prácticas de transparencia, las leyes que obligan a manifestar y hacer todo un trabajo inclusive, Darío, en la cadena de valores, porque vos como una actividad muchas veces tenés eslabones debajo de tu empresa que te suministran ciertos insumos, ciertos servicios, y que si vos prestás, suponte, servicios para el Estado, tenés que velar porque toda la cadena que está debajo tuyo también tenga un manejo de políticas anticorrupción. Es un tema súper complejo, no tengo una respuesta demasiado contundente al respecto, lo que sí, no tengo más que coincidir con vos. Incluso el tema de la corrupción genera muchas muertes y va ligado a un montón de temas. Y entre uno de los que vos dijiste, y que si la mayoría del público está vinculado con temas de producciones agrícolas, no me va a dejar mentir que el estado de las rutas y lo que sucede y tal. Y bueno, existieron actos de corrupción que permitieron eso. Creo que vamos por buen camino, falta un montón, pero digamos que las empresas o las organizaciones tienen que cuidarse internamente porque no se produzcan esos actos de corrupción o fraudes, aplicando controles, estableciendo límites, permisos cruzados. Hay un montón de herramientas que me permiten hacer ese tipo de seguimientos, haciendo firmar convenios a los empleados,
de códigos de ética, de conducta. Va por ese lado también, creo yo, y bueno, con el tiempo la legislación va a ayudar mucho más, que es una imposición global, ya excede la Argentina. Gracias. Ezequiel, las compañías hoy en día están con muchos programas que tienen que ver con la responsabilidad social. Y que parece que estuviera muy alejado de este tema, pero me parece que tiene algún vínculo con lo que estás planteando vos. ¿De qué manera Sí. se evalúa la responsabilidad social dentro de esa diversificación o cobertura de riesgo que pueda tener una empresa? Bueno, buena pregunta, Javier. Mira, el tema, incluso hay otra sigla que está muy de moda, que es la E de medio ambiente, la G de gobernanza y la S de tema social, porque, bueno, lo que está pasando es que las empresas están queriendo ser muy verdes. Coca-Cola puso su logo verde en un momento, pero era de la boca para afuera, ¿no? Porque es políticamente correcto. Lo cierto es que cada vez más las empresas, por una buena práctica también y por una buena visión suponete, de los inversionistas, de los consumidores, les están exigiendo la responsabilidad social empresaria desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente, de pagar justo, de hacer un pago justo de salarios, de dar buenas condiciones de trabajo. Han surgido una infinidad de casos donde empresas de primerísima línea internacionales terminaban terciarizando en un lugar en India con chicos de 12 años. Bueno, todo eso se está mirando. Los consumidores que yo contaba que están yendo al colegio ahora, que van a ser consumidores dentro de muy poco, no van a comprar una prenda si no tienen la información de que fue cumpliendo con todas las buenas prácticas de responsabilidad con el medio ambiente, del trabajo digno, etcétera, etcétera. Así que las empresas tienen que monitorear mucho eso, tienen que preocuparse por su gente primero y por no dañar, y incluso muchas que dañan, mejoran escuelas, le dan programas de capacitación a las familias, y es una forma de compensar esa balanza, ¿no? Así que bueno, sí, hay un montón de eso. Gracias. Mariano, te escuchamos que ibas a hacer una pregunta, Mariano. Aquí estoy, sí. Sí. Estuvimos hoy con Javier en esta jornada sobre agricultura periurbana, que en realidad hoy era de bioinsumos, donde él dijo que mañana iba a disertar para anuncio, y la verdad me sorprendió ver la cantidad de chicos jovencitos. Siempre yo iba a las reuniones de horticultura y en fin, y toda la gente era más grande que yo. Ahora ya no espero que sean más grandes, pero esperé que fueran tan jovencitos. Y estaban hablando de bioinsumos y con Javier nos aburrimos un poquito, nos pareció que le faltaba algo, pero los chicos estaban entusiasmadísimos. Acabo de cortar con Silvia Neistat y me dice que la chacra de Susana Jiménez en Monta del Este la compró un chico que armó un spa canábico. Y acabo de leer en el diario que en Europa la agresión de Rusia hace ahora que todos los proyectos europeos se tienen que concentrar los presupuestos en guerra y van a disminuir todos los presupuestos de sociedad, de educación. En fin, casi todos acá somos adultos y entonces vemos el mundo con cierta adultez, pero ¿cómo lo ven los chicos? Ezequiel es más joven que nosotros. ¿Y qué pasaría si en este auditorio hubiera chicos de 17, 15 años como vimos hoy? Así que me moviliza la presentación porque hace revisar todo lo que nosotros vemos, inclusive la palabra riesgo, nos hace pensar en nuestra experiencia, en lo que nos da miedo, en lo que hemos tropezado, en lo que definíamos como riesgo. Pero si en el auditorio hubiera chicos de 18 años, que tal vez Javier es una falencia de antropoceno, somos demasiado adultos. Nos falta una visión más de chicos. Perdonen el desorden de las ideas, pero Ezequiel me está haciendo pensar. Muchas gracias. Bueno, qué grande. Bueno, me alegro y gracias. Le doy la palabra, ¿te parece, a Julián Clusellas? Julián, dale, Julián, desde La Rioja o desde aquí, ¿dónde estás? Te escuchamos, Julián. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Muy bien, Mi nombre gracias. es Julián Clusellas, voy a prender la cámara para que me veas. Ahí está. Acá estoy.
Ahí está. Mira, yo estoy pensando este tema de riesgo hace muchos años y nos encontramos las pymes con una limitante enorme, que es cómo hacemos para realmente poder exportar nuestros productos con el menor riesgo posible. Casi todos los que estamos acá dedicamos al tema agroindustrial, o muchos de nosotros, y la realidad es que las pymes para poder exportar requieren de mercados que requieran de nuestros productos, pero eso tiene un riesgo enorme, que es el riesgo de los clientes no acepten la exportación, o que no acepten el, el producto, o después que no te paguen. Todas cosas que me han pasado. Y los encontramos con que los seguros de riesgo internacional que hay son muy poco amigables, ya que solamente califican a los clientes AAA. A los nuevos Claro, clientes, los B y los C, no los cubren. ¿verdad? ¿Cómo ves este tema? Porque es complicadísimo para poder generar un desarrollo de un país sin un seguro de riesgo que cubra este tipo de cosas. Y la verdad que yo lo he acercado políticamente a todas las administraciones en los últimos 8 años y nadie me aceptó la propuesta. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, tuve bastante incursión en lo que vos mencionás, Julián, es el seguro de crédito. El Sí, seguro de crédito, para los que nunca lo sintieron nombrar, es una cobertura que las empresas compran para cubrir sus créditos por ventas, pero como bien dijo Julián, además es un servicio que te dan las aseguradoras que te califican, porque vos podés estar vendiéndole desde Argentina en Angola, a una empresa en Angola, que no la conoces, y ellos, al tener una red global, te pueden dar información. A veces es bueno ese punto porque te pueden levantar una alerta y te pueden, digamos, frenar una posible insolvencia o un posible impago, pero otras veces pasa lo que dice Julián. No tiene antecedentes esa empresa y no califica bien, y por ende las compañías de seguros de crédito lo que hacen es nominativo. Te dicen a quién te dan cobertura y a quién no, con lo cual ahí tenés que cerrar mucho más el grifo de tu digamos, diferencia de crédito. Y bueno, los resguardos serán complejos porque vos tenés que adelantar mucho tu cobro para poder girar ese producto. Sé que después la competencia tiene una capacidad mayor y tal vez le da más crédito, entonces ahí tenés una desventaja. Pero bueno, la verdad que es súper difícil de manejar eso cuando, a ver, llevarlo al ámbito local con los créditos. También se le da dinero al que tiene mucha solvencia, al que no tiene posibilidades, que tal vez a veces es el que más lo necesita y no lo tiene. pero si queremos tener un país desarrollado, agroexportador, como pensamos todos, o los políticos plantean que deberían ser las políticas públicas, esto no es un tema a resolver. Sí, desde ya, desde ya. Tenés el tema ¿No lo climático. viste vos internacional? Bueno, sí, climático sí, pero es más, ya lo conocemos más, eso ya es un tema interno, pero hay políticas públicas en otros países de riesgo para mitigar estos riesgos que son las herramientas de desarrollo, como el seguro, como tiene Chile o como tiene por ahí España, que te ayudan a cubrir ese cliente que no califica ni en Claro, A ni en B, digamos, ni en COFACE, ni en ninguna de esas que te agarran, que solamente te agarras en AAA. claro. Sí, te soy sincero, no conozco demasiado de esa, digamos, ayuda del Estado. Sinceramente no conozco. Conozco otro tipo de ayudas que van más al tema climático. Sí, de ahí sí tengo bastante información, particularmente de España, que bueno, realmente entiendo yo que es un modelo súper interesante a imitar por... Nuestra propuesta desde la Federación Livícola y lo que yo manejo es que acompañar a los productores en la primera, segunda y tercera exportación cuando los clientes no califican desde el gobierno, en vez de gastar la plata en tantas ferias y tanto viaje y tanta cosa que después ya no funciona, y que la mayor parte de los productores en los últimos 20 años, o por lo menos los que sobrevivimos, como dijo Mariano, hemos logrado internacionalizarnos, empezar a acompañar a los exportadores en la primera, segunda y tercera para que tenga el récord el importador, con un nuevo importador,
y que empiece a calificar. Y a Claro. partir de ahí sí que ya quede con riesgo, digamos, con la tasa de riesgo que tiene que tener. Claro, bueno, gracias. Muy lindo aporte. No lo tenía en radar, así que lo sumo. Ezequiel, estamos en un año legislativo muy tranquilo, ¿no es cierto? Un año impar. El próximo año tiene que volverse a presentarse las actividades básicamente del Congreso, los que pensamos que el gobierno tiene que ser tripartito y trabajar también el Congreso. Hablaros un poco de proyectos de ley o leyes que vos creas que están en boga o son importantes para poder trabajar en el futuro. A ver, yo te digo un poco en línea con lo que le estaba contando a Julián. El tema donde las posibilidades, voy a hablar del seguro particularmente, porque la verdad que ahí es un poco más complejo En su momento se verlo de hablaba otro de las lado. leyes de Guarra, había un montón de leyes que se querían sacar en el Congreso y no se estuvieron trabando. A eso me Sí, refería. sí, no estoy muy, o sea, no estoy muy en tema de, hoy en la oficina hablábamos que creo que está por acá, de la ley de semillas, ¿qué más era? El relanzamiento del tema de los agroquímicos, la prohibición de uso de ciertos agroquímicos, para hablarles algo de temas de ustedes, pero sinceramente no estoy en actualidad. Lo que sí te puedo decir de que hubo algunas iniciativas para tratar de copiar modelos de otros países. Colombia es uno de ellos, España es otro, con el tema climático, porque no sé si hay algún productor de vino, de uvas en presente, pero el tema de la fruta en la región, bueno, Julián, me levantaste la mano, ¿no? Sí, Julián Bueno, Nova. el tema del granizo es amigo tuyo. Y bueno, acá en Argentina es casi imposible. De la única forma que se pueda conseguir algo es con intervención del Estado, sí o sí. Y hay Sí, no, programas. no existe la posibilidad de tomar seguro porque la tasa de la prima que te piden es más caro que correr el riesgo. Por eso Tanto en mismo, olivo como en viñedos, como en nogales. por eso mismo, de la única forma que lo podés sustentar es con una espalda subsidiada y compartir el riesgo de aquellos que producen en otros lugares con menos Sí, tasa, pero no con el seguro privado. O sea, el seguro privado no se va a meter ahí porque el seguro privado va a perder dinero y los reaseguradores, porque no sé si sabían que las aseguradoras a su vez arriba tienen reaseguradoras, ese mercado en particular está súper complicado, no hay dinero en el mundo para ello, los daños climáticos que están generando impactos enormes, con lo cual las coberturas que se están consiguiendo son cada vez menores, cada vez más reducidas. Entonces, sin intervención del Estado, va a ser muy difícil dar oportunidades de crecimiento con ciertos márgenes. Conozco iniciativas, ahí está levantando la mano un compañero mío, Gonzalo, que está en un proyecto, y él es agrónomo, está en un proyecto al respecto. Así que bueno, si te parece, le dejo la palabra a ver si quiere complementar algo de lo que estoy diciendo. Dale, vamos, estamos promediando la ciclo de preguntas y respuestas. Le damos a dar espacio a algunas preguntas más. Entonces en cola tenemos a Gonzalo Sánchez Barri y después al ingeniero Panuncio. Gonzalo, te escuchamos. Bien, muchas gracias, Javier. No era tanto para complementar lo que decía Ezequiel, sino que me parecía interesante por ahí escribir un poco más el concepto de apetito de riesgo cuando hablaban de la venta o la parte de exportación o lo que es esa parte de B, que estaría muy bueno explicar que es una herramienta o un instrumento muy útil para la toma de decisiones, y a raíz de eso me parecía bueno explicar o que Ezequiel explique cómo impactaría, cómo se podría gestionar a partir de eso. Bueno, gracias. Sí, a ver, lo que decía Gonzalo se refiere a algo muy interesante que se tiene que definir dentro de toda la serie de procesos que tenemos que hacer cuando hacemos gestión de riesgos bajo un estándar, para nosotros decir si hay algo que tiene mucho impacto o poco, para eso tenemos que establecer un apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo tiene que ver con, vamos a hablar de dinero, con qué valor, hasta dónde a mí no me va a dejar fuera de eje o va a hacer tambalear mi empresa, mi proyecto o lo que sea. O sea, con qué valor puedo yo hacer frente
ante un imprevisto, ante la materialización de ese riesgo, y eso se llama apetito de riesgo. También se hace con escalas y bueno, voy a tener casos donde hechos muy pequeños para una empresa, y voy a poner una cifra, para una empresa, un apetito de riesgo mínimo de $5.000, perdón, de $50.000, para otra empresa $50.000 puede ser el extremo superior y dejarlo muy complicado económica y financieramente. Entonces, es muy importante, dentro de todo lo que le conté, meter la articulación del apetito de riesgo bien definido para la empresa, que va a ir cambiando a medida que va evolucionando esa empresa y bueno, sabe hasta dónde puede jugar con lo que hace y hasta dónde tiene que pedir un tipo de gestión externa, ya sea comprando un seguro o haciendo algún otro tipo de gestión para poder mitigar ese riesgo. Así que gracias, Gonzalo, por la data. Muy bien. Ale Panuncio. Sí, gracias. No, mi comentario era simplemente por el tema del seguro, por ejemplo, contra granizo. Puedo mencionar la situación de Concordia. Un grupo de productores dijo, vamos a hacer mallas antigranizo que al final del día cuestan $20.000 por hectárea. Otros dijeron, voy a contratar seguro con una compañía que no la voy a nombrar, no tengo ninguna relación con ella, pero no la voy a nombrar, que gestiona bastante bien los seguros en esa zona, ¿no? Entonces yo digo, en ese caso, quienes invirtieron en mallas antigranizo hoy tienen, por ejemplo, un activo fijo ahí que es su malla antigranizo, pero claro, el gobierno en el medio nos sacó el 53% del valor que producimos, dándonos 220 pesos, que es lo que liquidamos hoy por las exportaciones cuando el dólar vale 4.60, ¿no? O no sé cuánto vale hoy, no tengo idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el seguro para granizo para mí funcionó bien en Concordia por colegas que los tengo alambrados de por medio. Ellos pusieron seguro antigranizo, otros pusimos la malla antigranizo, y él me dice, vos pusiste la malla antigranizo y los arándanos que tenés abajo, por las políticas del Estado, no vale nada, tu producción vale cero hoy. Y nosotros que pagamos la prima, cuando queremos nos hacemos la valija y nos vamos. Pero en definitiva, la herramienta está, y sí digo que en el ámbito del Consejo Agroindustrial Argentino se habló de hacer un seguro que bancara el Estado, que fuera estatal. Yo particularmente estoy en contra de eso. Yo creo que si Juan decide hacerse su malla antigranizo, no tiene por qué pagarle el seguro a B. Y además esa redistribución de coberturas cruzadas, todos sabemos cuando las maneja el Estado en qué terminan, ¿no? Me parece que terminan en más perjuicios e injusticias que otra cosa. Así que bueno, simplemente quería mencionar cómo funcionó lo del granizo en esta zona y bueno, y qué pienso del seguro de granizo en general. Bueno, gracias, Alejandro. Déjame comentarte algo al respecto. El caso de España, lo que se generó es un ente que es semi-estatal, semi-privado, o sea, tiene autonomía absoluta, porque si no termina pasando lo que vos decís, es cierto, pero en sí mismo el principio de seguro es el de repartir, es decir, nivelás una prima porque en algunos lugares va a haber gente que va a tener mucha pérdida y gente que no, entonces las aseguradoras ganan dinero con esa diferencia. Para casos catastróficos, porque vos no sé exactamente Concordia, pero sí sé que más para el lado de la cordillera, el tamaño y la frecuencia de la piedra y del granizo, hasta donde tenía entendido, era mayor. Por eso es posible suscribir en Concordia y no en Mendoza. Tiene que ver también con eso. La verdad que ojalá que el día que se llegue a alguna oportunidad de cobertura, que premien al que puso sus mecanismos de defensa física y que, bueno, que digamos que no pierda nadie, porque si no pasa lo que bien decís. Así que bueno, la verdad que sí, es un poco así. También te lo quiero correr del granizo y del tema que estamos hablando. Cuando uno implementa medidas que disminuyen un riesgo, uno, para poder conseguir algo que me va a dar cierta cobertura, tiene que disminuir mucho el costo, porque yo ya hice una inversión. Es decir, tomé mis precauciones y si recaigo en la cobertura de un seguro, por ejemplo, mi prima no puede ser exactamente igual que mi vecino que no puso absolutamente nada, ¿sí? Eso se usa en instalaciones contra incendio, en medidas de seguridad,
etcétera, etcétera. Así que bueno, es un tema, es un lindo desafío que tenemos por delante como país. A nivel grandes bloques, ¿dónde ves que hay más trabajo en este tema? ¿El bloque europeo? Sí, a ver, tenés una división muy grande, tenés toda la escuela, tenés Europa, tenés, China está empujando muchísimo porque, bueno, su economía, no voy a decir ninguna novedad, está creciendo, bueno, con un poder adquisitivo inmedible. Y después tenés Estados Unidos. A mí tengo mucha influencia española, estudié en España, y España, si bien hay gente presente de España, a mi punto de vista no es del segmento de los número uno de España. En el tema de riesgos sí lo es. Están muy a la vanguardia y bueno, ellos tienen un montón de políticas que ya les exige. A uno cuando le exigen algo es muy molesto, pero a la larga termina siendo beneficioso para todos, porque al existir más controles, y bueno, me termina haciendo hacer mejor las cosas. Hay algo que no lo dije que para mí vale la pena destacar, porque nos fuimos mucho para el lado seguro y yo quería tratar de diferenciarlo, es que gestionando riesgos también lo que genero, o sea, es un impacto social, porque la vida de las empresas tiene mucho más chances de éxito y de perdurar en el tiempo. No conozco la estadística, pero sé que es muy dura la de los emprendimientos que nacen, muchísimos no llegan al año. Y claro, cuando empezaron con la idea y se juntaron entre amigos y empezaron a hacer, el tema de riesgos lo pasaron totalmente por alto. Y bueno, imagínense en organizaciones que antes lo decía algunos de ustedes, no recuerdo quién, que llevan muchísimos años y que les fue muy bien, muchas veces es muy difícil incorporar o abrirse a ver otras prácticas que puedan ayudar. Lo cierto es que funcionan, lo cierto es que los animo a hacer su ejercicio interno y a ver en qué pueden, como puse ahí, parar la pelota, y con ayuda o sin ayuda, tratar de hacer ejercicios como para pensar escenarios y en base a eso tomar decisiones para que si el día de mañana sucede lo que yo pensé que podía pasar y en este caso era malo, ya tener un plan de contingencias encaminado, un acuerdo de precios con competencia, para poder abastecer a mis clientes, por ejemplo, si tengo una producción de huevos, entonces busco de otras zonas, y por lo menos dejo satisfecho a mis clientes, aunque no será mi calidad, etcétera, pero por lo menos no pierdo mercado. Ese tipo de cosas son las que se generan parando la pelota, teniendo un poquito de tiempo para poder, digamos, ponerlas en práctica. Y les vuelvo a repetir, no implican demasiado dinero, más bien creatividad y poner energías en eso, que es súper difícil en el día a día, lo comparto, pero que los animo a que sí se puede hacer. Maximiliano Luján ha levantado la mano, así que le damos la palabra a Maximiliano. Dale. Gracias. Está en silencio, en silencio, Maxi. A ver. Maxi, no te escuchamos en este momento. Te damos unos segunditos. Ahí se escucha bien. Ahora perfecto, sí. Dale. Ezequiel, gracias por tu tiempo. Hola a todos. Bueno, el tema del granizo, teniendo un padre mendocino y yo habiendo tenido mi actividad en Mendoza, me toca de cerca. Entonces, me surge una duda, porque lo escuchaba al productor de Concordia, que él sí pudo poner el seguro. Yo en el 2011, después de unas ciertas dificultades que tuve en el campo, tenía potrero, se me desmoronó un pozo de agua. Cuando voy a levantar 2 hectáreas que tenía de Damasco Royal Brillante, me cae una piedra, hice mermelada durante medio año. Entonces, yo pregunto algo, ¿por qué cuando uno habla de la prima o habla del riesgo que corre la empresa aseguradora, hablamos de complementar o de distribuir el riesgo entre productores y no desde el gobierno o desde las políticas de la Argentina se le obliga a la compañía? ¿A qué me refiero? El productor de Concordia estaba diciendo que tenía que obligadamente vender su producto a 200 mangos porque no le dejaban alternativa. Entonces, si estamos todos en una coyuntura complicada y sabemos que las compañías de seguro están para ganar plata, ¿por qué no existe la posibilidad de subdividir el riesgo
por rubro y decir, bueno, vos querés trabajar en Argentina, sabemos que en Mendoza vas a perder plata, pero tenés una nómina, subís a una nómina total y desde esa nómina total gestionás el riesgo e impartís una prima y vos distribuís la prima. Obviamente que el que menos riesgo tiene va a pagar un poco más de prima, pero no va a dejar de ser negocio en un negocio integral desde el lado de la cobertura del granizo, y la empresa de seguro va a ganar plata y el productor también se ve la posibilidad de conseguir, aunque sea el recupero de los costos en caso de la complicación climática. No sé cómo lo ves vos. Y estar gestionado o impartido desde el lado político, digo, porque si vos sos una compañía de seguro y te dedicas a eso, está bien que ganes plata, pero está bien que seas siempre socio en las ganancias, y cuando toca realmente que realmente el seguro cumple la función para la cual fue el contratado, uno quedar medio a la deriva. Esa era mi consulta, si era viable o no era viable. Bueno, Maximiliano, gracias. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y sí, me imagino que si te pegó tan de cerca, literalmente te pegó, es una herida ahí abierta y que bueno, es muy complejo. Yo te digo, en otros países donde funcionó es porque hubo intervención de alguna otra medida a nivel estatal, subsidiando, porque como dije antes, recordad de que el seguro está, en realidad el seguro no decide el reaseguro. Y si el reaseguro está teniendo daños cada vez más grandes, yo te pongo un ejemplo y perdón, te hago un impasse. No se está consiguiendo cobertura de ciberriesgo para grandes empresas. Y vos decís, ¿cómo de ciberriesgo por pérdida de información? Bueno, no se está consiguiendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más daños, más siniestros, roban más información, se piden rescates. Bueno, ahí te pongo un ejemplo de algo que uno se imagina de que se podría llegar a conseguir, pero los que deciden son los que terminan poniendo el dinero, que en definitiva termina siendo el último eslabón de la cadena, que es el reasegurador. Y la verdad que los programas que conozco, que es el colombiano y el de España, hay una intervención de una pata del Estado, que después, si acá en Argentina existió el INDER, no sé si alguno sabe de qué me refiero, que fue el reasegurador estatal que funcionó muchísimos años, bueno, fue un descalabro de dinero, le pagaban a todo el mundo, y esa fue una fiesta que después costó carísima porque se cortó todo, y ahí se pasaron de rosca. Somos argentinos y o vamos de una punta a la otra, y tiene que ver también con lo de la sociedad de los gobiernos, ¿no? Que los gobiernos actualmente hace tiempo que son socios en las buenas nada más, ¿no? En las malas no, salvo un que otro ayudín o subsidio, pero la verdad que yo veo que es muy difícil que una aseguradora decida darte una cobertura sabiendo de que no va a recuperar, que va a perder dinero. Para que, no sé, no quiero aburrir con esto, pero si una aseguradora te cobra 100 pesos de prima, tiene que gastar en todo el circo como mucho 60. O sea, en siniestro, la cuestión comercial, gasto administrativo y tal. Con lo cual, si esa brecha no le da, actualmente no le viene dando hace mucho, solo lo sustenta el tema inflacionario, digamos, el manejo del dinero, lo que hace con la bicicleta, eso sustenta el resultado técnico. Si fuera por resultado técnico, los seguros no los podría comprar nadie porque costarían fortuna. Y bueno, yo veo que va a estar difícil que el sector privado entre en nichos donde es siniestro, fuerte, seguro, cuando no consigue respaldo. Y si vos pensás lo siguiente, el seguro automotor, les voy a poner un ejemplo, es obligatorio. Y al ser obligatorio, mal que mal, generan un colchón muy grande. Al vos no se van a meter a exigirte un seguro de granizo obligatorio. Si suponete que sucediera, no lo digo que sea así, pero cualquier cobertura que sea obligatoria, por más que nos duela, lo que genera es que paguemos menos prima, porque hay tanta masa que se distribuye y se atomiza mucho el riesgo, entonces los siniestros duelen menos y eso se traslada al consumidor. Eso es un poco el principio del seguro. Es súper complejo. Si obligás a uno, lo matás. Si no obligás, le cobrás lo que no puede. Y es dificilísimo dónde te parás en el medio, ¿no? ¿Qué solución le encontrás a esto? No sé si te confundí más de lo que te aclaré, pero quise darte otros ejemplos de por qué toman esas decisiones. No, está clarísimo el por qué toman las decisiones. Bueno, en fin, está re clarísimo.
yo me refería también un poco al que las pelotas de fútbol que caen en Mendoza no caen en todo el resto de la Argentina. Entonces, si vos sos como compañía aseguradora, asegurás en La Pampa, en Córdoba y en otros lugares donde realmente esas pelotas no te van a caer, es obvio que si vas a asegurar en Mendoza vas a perder plata. Pero si vos subiste a una nómina y promedias el riesgo entre toda la región y estás trabajando en la Argentina, digo, subí un poquito la prima al que tiene un poquito menos de riesgo y no dejemos en tarlipes al productor que está ahí en Mendoza y que le quede los brazos largos hasta el piso cuando te caigan las pelotas de fútbol a 10 días de cosechar. Sí. Esa era un poco, si era viable y si era posible desde la superintendencia, que es el ente que tal vez regula la compañía de seguros, obligarlos a que no lo dejen a la vera del señor, al pobre productor que está allá en el medio de la nada. Sí, a sí, eso me refería. Es cierto. Igual, lo que tu visión, te agradezco. Suele pasar, Maximiliano, es que en otras áreas donde no hay granizo no suelen contratar cobertura de granizo, con lo cual el colchón de primas pasa lo que yo te decía. Muy bien. Ya estamos casi llegando hasta el final. Hablaste de los riesgos, los ciberataques. Esta semana estuvo el ataque al INTA, que le está costando millones. Imagino que el riesgo cibernético se ha convertido en un tema importantísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Mirá, sobre el riesgo, nosotros me gusta llamarlo ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque no dejan de ser delitos que se hacen de guante blanco y desde a través de una computadora, pero te están robando, te están quitando algo. Y la verdad que lo más digamos, preocupante es que están bajando. Vos me estás hablando del INTA, la Superintendencia de Seguros de la Nación sufrió un hecho hace poco, la aseguradora La Segunda también, Mercado Libre, o sea, no se está salvando nadie de las grandes esferas. El problema es que están bajando mucho. Y te la voy a complicar un poco. Están usando la famosa inteligencia artificial para aprender a atacar. También se usa para aprender a defenderse. Pero lo cierto es que subestimamos mucho el tema de la seguridad de la información, de los datos. Piensen ustedes, como muchos casos, empresarios que tienen data. Una vez se subestima eso, le molesta cambiar las contraseñas, le molesta comprar software para protegerse, le molesta tener políticas de uso de ciertos equipos que van a estar vulnerables. Viene un invitado y le doy el Wi-Fi que maneja toda la red en la cual está mi servidor. Hay infinidad de cosas que desde lo mínimo se pueden hacer para protegerse. El tema de la redundancia, de la seguridad, de los backups, de los respaldos de la información. Mucha gente no compra, toma servicios gratuitos en vez de pagar $10 por mes, en donde tengo en la otra punta del mundo una copia de seguridad de mis clientes, de mi producción, de mis costos, de lo que sea. Y bueno, el problema está en que están robando. O sea, cuanto más vulnerable es la red, es más fácil y es más tentador. Con lo cual, tal vez hay delincuentes que están robando a pequeñas escalas, pero son muy efectivos. Y un chico desde Rusia, sin saber hablar español, con el chat, te puede redactar un correo para hacerte caer y que marques que apliques un clic y te está hablando como argentino y vos ni te diste cuenta. Bueno, desde eso, desde temas de videos ajustados con la inteligencia artificial que simulan ser la persona y te envían un video con una persona que vas caminando con otra mujer o con otro hombre y te extorsionan si no pagás el secuestro. Mirá lo que mando. Bueno, la semana pasada participé del segundo congreso de delincuencia asistida tecnológicamente que lo hizo la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo espectacular y se está moviendo mucho el tema acá. Ya hay una carrera de ciberseguridad que es en la universidad, no recuerdo el nombre, tiene el nombre de un político de hace muchos años y la verdad que está bueno todo lo que se está haciendo respecto a eso. Hay muchos fraudes chiquitos. Mercado Libre, Mercado Pago, le muestro al comercio el teléfono de que ya se pagó y en realidad estaba hecho eso. O sea, y el comercio no revisa si realmente le entró el dinero en Mercado Pago. De eso está lleno. Así que bueno,
No sé si, Javier, más o menos contesté tu Sí, sí, sí. comentario. De hecho, mucha gente volvió a usar el dinero en efectivo y muchas conversaciones por teléfono porque no confía en las redes. O sea, se manejan nuevamente métodos arcaicos que a veces son más seguros, Sí, pero más eficientes, ¿no? sí, Ezequiel, tenemos ganas de seguir charlando toda la noche, pero vamos a cumplir el tiempo. dale, muchas Te gracias. doy para que puedas hacer un cierre de despedida y hacemos el cierre de esta reunión. Bueno, la verdad que para mí en serio es un placer porque yo sabía que iba a hablar a un grupo de gente vinculada principalmente al agro, que a mi punto de vista es el gran motor de la Argentina y que bueno, nosotros desde la empresa en la que participo, que es Grupo Amuchaste, estamos muy vinculados al agro y con muchas ganas de ayudar y de colaborar a esos sectores que tal vez desde las distintas locaciones donde están en todo el país, ni se imaginan que esto se pueda hacer y sí los animamos a que se pueden hacer. Lo que sí hay que hacer el ejercicio de correr al seguro de por medio porque les puedo asegurar de que hay muchísimas cosas que pueden hacer en su día a día que les van a permitir tener más éxito, tener plan B, plan C ante ciertos temas y que bueno, estamos para dar una mano porque me parece que es algo que se está imponiendo en todo el mundo. También piensen que si ustedes son proveedores de un gran consumidor o una gran tienda, cuando uno hace estas prácticas y lo puede evidenciar y mostrar, es un valor agregado que uno tiene porque es como un sello de calidad. O sea, hice todos mis procesos, además de con la calidad que digo, pensando en los riesgos. Y bueno, los animo a que bueno, se suban a esta interesante historia de gerenciar riesgos en nuestra querida Argentina. Muchas gracias, Ezequiel. Te despedimos con un fuerte aplauso y te invitamos a que formes parte de nuestras reuniones de aquí en más. Bueno, muchas Señores, gracias. Un gusto, ¿eh? nos despedimos esta noche. La semana que viene nos vamos a encontrar con Walter Martín hablando de generación de empleo genuino en comunidades de base agropecuarias, producción local para circuito corto de abastecimiento. Y seguimos estando aquí en Antropoceno y toda la semana nos pueden ver en Antropoceno en YouTube con nuestras grabaciones. Buenas noches a todos. Hasta la próxima reunión. Gracias. Antropoceno.